ya estamos de regreso con la segunda parte del programa de entrevistas Hoy por Hoy, y en esta ocasión estoy conversando con el doctor Rafael Mendoza, que se desempeña como residente de la UCI del Hospital Regional de Talca y además como docente de la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Justo antes de irnos al único corte, estaba conversando con Rafael respecto de la diferencia entre el paciente chileno y el paciente de otros países donde él se ha desempeñado, y contrariamente a lo que uno podría pensar, el paciente chileno no es un paciente tan malo después de todo. No sé si es malo, bueno, pero no es porfiado. La impresión que teníamos era que en general el chileno es muy bueno para automedicarse y que quizás no atiende bien las sugerencias que le da un médico, pero me decía Rafael que no es así, que el paciente chileno en realidad es un paciente, si bien empoderado, que conoce cada día más sus derechos. Uno va a cualquier centro médico, está ahí sus derechos y deberes del paciente expuesto, y la gente los conoce cada día más. Entonces, precisamente hablábamos de eso, de las diferencias de los sistemas, y de que el doctor Mendoza cree que el sistema nuestro, por lo mismo, por estar nosotros inmersos en él, quizás no le notamos todas las bondades que tenemos a nuestro favor. Sí, le comentaba en el break que se hizo, que realmente el sistema de salud chileno tiene hoy unas grandes virtudes, grandes bondades. Y es que de una u otra manera pone al alcance de la mayoría de la población medicamentos que usualmente en otros países no están al alcance de la mayoría de la gente. Cuando se interpreta que el paciente chileno es complejo desde el punto de vista que es demandante, quizás esa no es el enfoque. El paciente chileno pues cada día está más enterado de sus derechos, de la manera como debe ser atendido, o sea, la prontitud de la atención, los tiempos de espera. El paciente se da cuenta que cada vez suelen ser prolongados, producto de la masificación de la salud. Sin embargo, el paciente chileno tiene la gran ventaja de que lo que más está ávido, además, por supuesto, de la atención en salud, de brindarle soluciones lo más inmediatas posible, siempre está ávido de información. Y las quejas siempre tienen que ver con la falta de información. Cuando se ha generado problemas o se ha interrumpido una comunicación fluida y efectiva entre la institución de salud, porque no solamente es la parte médica, sino todos los individuos que conformamos la institución de salud, cuando no se aporta una comunicación adecuada al paciente, sin menosprecio de su condición económica o cultural, es cuando empiezan a generar ya conflictos, porque el paciente que no entiende qué es lo que tiene, o que no entiende el por qué se le está indicando algún medicamento, es el paciente que primero no va a tener una mayor adherencia al tratamiento. El paciente va a desconfiar. Y si en el caso de quienes, a Dios gracias, estamos acá en esta tierra y que somos bendecidos que nos dieron la oportunidad de trabajar acá, pues tenemos un acento que definitivamente es distinto al chileno, pues si no procuramos la mejor atención posible al paciente, si tenemos todo esto de que no se le explica bien, el paciente no se va a hacer el tratamiento y va a desconfiar aún más de nosotros. No tenemos, digamos, un acento o un lenguaje tan afín como quizás lo tendrán los otros sureños que están cerca de acá. Me refiero a argentinos o paraguayos. Pero nos vamos entendiendo, ¿no? Yo diría que cada vez nos entendemos más, cada vez vamos hablando más combinado, más mezclado, y la comunicación sin duda juega un rol súper importante en eso. Doctor, quiero llevarte a otro tema que está un poquito retomando lo que estábamos hablando antes, porque hay un momento durante la época invernal que se produce el pic de las enfermedades respiratorias. Sí. Eso todavía no ha llegado, ¿verdad? ¿En qué momento? El momento más alto es el mes de julio completo, que es el pic de las enfermedades respiratorias. Pues sí, realmente es cuando se alcanza la mitad del invierno. Y estamos hablando cuando ya está terminando julio, es cuando se alcanza los mayores índices de infecciones. Y en vías de esto, prácticamente todos los centros de salud a nivel nacional, pues tú ves que invierten en recurso humano, se invierte en médicos, en contrata de médicos adicionales para satisfacer las mayores demandas de salud que se generan en los servicios de urgencia e inclusive en las áreas de hospitalización, porque el volumen de pacientes pues suele aumentar de manera considerable.
En el caso del servicio de broncopulmonar, pues obviamente también aumenta la cantidad de interconsultas que nos generan, pero siempre son situaciones bien manejables y es todo un reto, pero hasta ahora pues en el hospital se ha logrado satisfacer todo este tipo de situaciones y pienso que en toda la región del Maule pues el contexto, el grupo de broncopulmonares pues han hecho su mejor trabajo, han tratado de resolver los problemas de las epidemias que no lleguen más allá de los índices que ya uno proyecta mucho antes de que llegue la época de invierno. Hay un tema que es una pregunta también que mucha gente se hace, que algunos podrían pensar que son temas de sentido común, pero me gustaría aclararlos aquí. Hay gente que se resfría y tiene un resfriado común, hay otros que tienen influenza, pero ¿en qué minuto uno dice, esto no lo puedo resolver en mi casa? Esto no es para quedarme acostado esperando que se me pase. Esto, si no me trato, no se me va a pasar solo. ¿Cuándo llegas? ¿Dónde está ese límite donde uno dice, no, tengo que ir a que me vean? Eso es una pregunta importante, una pregunta bien interesante. Y ese punto de quiebre se fundamenta realmente es en el grado de dificultad respiratoria que pueda manifestar el paciente. Más allá de otros síntomas, el caso del compromiso, del estado general, es decir, sentirse mal, tener dolor en músculos y huesos y articulaciones, inclusive que haya fiebre, digamos que el síntoma cardinal que el paciente puede expresar es el grado de dificultad respiratoria. En el caso de las infecciones virales, el caso de la influenza, cuando se empieza a generar un aumento en la frecuencia respiratoria, que ya pasa de los 20 por minuto, pues por lo general ya va acercándose a términos o a criterios de hospitalización. Pero en ese sentido, no todo paciente que adquiere una infección por influenza, y eso sí es importante recalcarlo, no todo paciente tiene criterios de hospitalización. La hospitalización se va a fundamentar, como te comentaba, en el grado de disnea que pueda manifestar el paciente, el grado de dificultad respiratoria. Paciente con frecuencias respiratorias que vayan más allá de 20 por minuto tienen criterios por lo menos de observación en un área hospitalaria, pero también en el resultado que aparezca en la radiografía del tórax. Una radiografía cuyo compromiso sea, digamos que bilateral, se genera algo que se llama un infiltrado intersticial, que eso se traduce en un compromiso pulmonar, un compromiso del parénquima, que es de donde se genera la extracción del oxígeno que uno respira. Eso se puede apreciar en las radiografías de tórax. Entonces, en el conjunto, si tenemos un paciente que tiene una frecuencia respiratoria elevada, un paciente quien además, digamos que tiene un cuadro febril sostenido y que no ha tenido mejoría, paciente que además, producto de este malestar y la fiebre, paciente deshidratado, y que tenga esta radiografía con toda esta sumatoria, que el punto determinante de todo esto, digamos que el que determina de una vez la necesidad de hospitalización, es la evaluación de los gases arteriales en este tipo de pacientes. Un paciente que esté en condición de hipoxemia, que tenga evidentemente esté haciendo un mal intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, es el paciente que hay que hospitalizar. Y de todos estos pacientes cuyo porcentaje es realmente bajo, o sea, yo le insisto en esto, de los pacientes que se infectan por influenza, el porcentaje de pacientes que requieren hospitalización es un porcentaje bajo, un porcentaje que está inferior al 20%. Y de este grupo de pacientes que requieran UCI están aún, digamos que en un 10%. O sea, un 50% de los que se ingresan quizás puedan tener criterios de UCI. Pero en conclusión, menos del 20% de los pacientes que adquieren infección por influenza van a necesitar hospitalización. Hay otra pregunta que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros acá en la ciudad de Talca, al menos, que tenemos un plan de descontaminación. Hay días en los que la autoridad, midiendo la contaminación que está en la ciudad, determina el sistema de alertas, preemergencia. Bien, hay todo un tema que está bien ordenado
Y las personas, además, se suspende la actividad física, sobre todo después de dependiendo, hay diferentes horarios, pero se suspende la actividad física. Entonces, no falta el que dice, oh, qué exageración, no es necesario suspender la actividad física. ¿Qué tan relevante es, por ejemplo, esto que en los colegios, sobre todo las actividades extraprogramáticas, ya no se realizan? Porque efectivamente, si hay medidas de preemergencia, la actividad física no se puede realizar. ¿Cuál es la causal de que esta actividad física pueda ser un elemento determinante o nos ayuda en este caso a minorar el impacto, a minorar la ocurrencia de enfermedades respiratorias? Sí, realmente a veces parecen exageraciones, pero la exposición ambiental al humo de combustión de lo que hemos hablado, de madera, de pellets, inclusive de antiguamente todavía pues el carbón, pues va a generar una serie de partículas a nivel ambiental que son partículas microscópicas. Y esas partículas microscópicas son componentes de biomasa. Biomasa, bueno, que es una masa que viene de origen biológico y que está flotando en el aire. Eso es mesurable, eso es medible. En la medida que esto empieza a aumentar, aumenta el riesgo, no de que la persona que salga, digamos, que lo va a inhalar y que le va a pasar algo de manera inmediata, pero sí, como le comentaba, esto tiene un efecto sumatorio. En la medida que se siga inhalando, el paciente se le va a irritar la vía aérea, los pacientes asmáticos se van a descompensar, los pacientes con EPOC se van a descompensar, pero también aquel paciente que tiene cierta susceptibilidad de generar algún tipo de hiperreactividad bronquial, que esté expuesto a los componentes de biomasa inhalados, pues es un paciente que la inflamación lo va a hacer más proclive a presentar infecciones respiratorias. Ahora bien, ¿cómo saber qué paciente tiene esa tendencia a ser hiperreactivo bronquial en la población general? Eso es muy difícil de precisar. O sea, habría que hacer estudios a grandes, poblacionales grandes, con estudios de espirometría o de flujometría, que eso realmente no es la indicación desde el punto de vista epidemiológico. Entonces quizás es más sensato limitar a la gente a la exposición, a la inhalación de la biomasa de esta manera, como se están haciendo con las políticas de salud. Por supuesto, que quizás sería ideal hacer un poco más hincapié con la población, educándola de que buscar maneras alternativas de generar calefacción. Hay aprovechando eso mismo, ¿cuál sería entonces la mejor calefacción, la menos dañina para los seres humanos? Pues la que genera menos complicaciones definitivamente es el gas. Sí, es la que genera menos producto de la degradación de la combustión. Pero de lo malo, digamos que lo menos malo. Sí. De acuerdo. O sea, el sol definitivamente sería. Por supuesto. Y bueno, me saltaba justamente que es la calefacción eléctrica, disculpe, ¿no? Sí. Que es la ideal. Pero, pues, la gente suele referirse a la calefacción eléctrica, que hago la salvedad, había dicho el gas, pero no, lo ideal es la eléctrica. Son los elevados costos de la electricidad. Claro, absolutamente. Entonces, pero no, definitivamente la calefacción eléctrica obviamente es digamos, desde el punto de vista respiratorio es la más sana, en cualquiera de sus formas. Pero los costos, y ya yo viví eso, no me imaginaba que la electricidad era tan cara aquí en Chile. Todo lo que generamos. Sí, además pero curioso, entonces, bueno, si no fuera la eléctrica, que sería la ideal, está la gas. En tercer lugar, quizás estaría estas estufas de parafina, que generan mucho menos productos de la degradación de la combustión que las otras calefacciones convencionales a leña. Pero si las personas, el grueso de la población, pues no pudiera emplear calefacciones eléctricas, pues las a gas pudiera ser una buena alternativa. Y en un tercer lugar, digamos que las estufas de parafina. Rafael Mendoza, ¿tú sabes que en Talca las estufas a gas funcionan con bombona? Ah, sí. ¿Sabes que se llaman bombonas? Sí, bien, cilindros. Muy bien, porque a mí me costó aprenderme esa palabra, quiero decirlo. Porque Sí. eran las palabras de aquí del Maule, oriundas del Maule, que son de exportación, porque en el resto de Chile no le dicen bombona en mi caso, cilindro de gas. Imagínate.
Pero casualmente en Venezuela se les ¿Sí? les dice bombona, ¿cómo no? ¿En Sí, serio? sí, O claro. sea, para ti no fue traumático. Para No. mí sí. Sí, la bombona a gas. Claro. Mira, interesante. ¿Ves que el lenguaje está más cerca de lo que uno puede pensar a veces? Pues sí, ¿Ves? definitivamente. Absolutamente. Bueno, otro día vamos a hacer un programa, estimados auditores y televidentes, de las diferencias del lenguaje, porque trabajando con extranjeros hemos aprendido muchas palabras muy, muy simpáticas. Nosotros creo que tenemos mucho más que enseñarles, porque tenemos una riqueza en lenguaje coloquial, pero fantástica. Así que, Rafael Mendoza, muchas gracias por haber venido hasta los estudios de la radio de la Universidad de Talca. Siempre es bueno en invierno hablar de cómo prevenir las enfermedades y qué cosas podemos hacer para estar más sanos, para tener una calidad de vida también mucho mejor. Sin duda la salud es fundamental. No, gracias a ti, gracias a la radio y gracias por sobre todas las cosas a la universidad, por la oportunidad que nos brindan de trabajar ahí dentro y también de alguna manera de difundir, de divulgar algo de conocimiento. Absolutamente, la educación y la información, como me decías en un primer momento, es fundamental, así que esperamos con este programa, a usted que está en su casa, escuchándonos o viéndonos, esperamos que lo que conversamos aquí en esta ocasión les haya servido, por lo menos a mí. Yo aprendí un montón de cosas y aparte descubrí que en Venezuela le dicen bombona a la bombona. Entonces eso es fantástico. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y sin duda lo dejo invitado para una nueva edición de Hoy por Hoy en un próximo momento, así que nos seguimos viendo en la radio.